Bueno, buenas tardes. Nuevamente estamos en un nuevo ciclo de Proyectando el Futuro Argentino y hoy vamos a hablar principalmente de tecnología aplicada y desarrollo económico. Hoy tenemos dos invitados de lujo, como ya están acostumbrados, la doctora Sandra Pita Álvarez y el ingeniero Carlos Palotti. Luego voy a hacer las presentaciones. Y básicamente me voy a tomar el atrevimiento de hacer una modificación. Ustedes saben, normalmente nosotros hacemos primero un bloque académico, donde sentamos las bases de la discusión, y luego hacemos un bloque de discusión de política científica. En este caso, como tenemos acá dos expertos académicos y además con conocimiento político, vamos a hacer un poquito una mezcla. Así que en lugar de la típica exposición inicial, vamos a hacer unos, calculo yo, 10 minutos o menos de exposición de cada uno de los participantes, en esto que es sentar las bases de lo que se va a discutir en la segunda parte, y en la segunda etapa, unos 20 minutos por expositor, donde vamos a tocar los temas de política científica. Yo voy a hacer una pequeña introducción y voy a contar un poco mi experiencia o lo que pienso con respecto a esto, sin meterme en política, pero voy a tratar de dar mi visión de lo que es el estado de situación. Siempre me resultó muy interesante tratar de ayudar, colaborar de alguna forma para que todo lo que se hace en el sector científico, científico-tecnológico, pudiera llegar al sector productivo de forma tal de generar beneficios para las pequeñas compañías, para la sociedad en general, para el Estado. Y en un principio me tomaba la molestia de tomar todos los planes nacionales de ciencia y tecnología y hacer una especie de análisis comparado. Por ejemplo, Plan Nacional de Plurianual de Ciencia y Tecnología, 1996, 1998-2000, 99-2001, 2000-2002. Después le fuimos cambiando el nombre, le pusimos Plan Argentina Innovadora 2020. Ahora está en preparación el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Cuando uno empieza a mirar todos esos informes, algo un poco de cosmética que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo en ese momento, el diagnóstico es prácticamente el mismo. Es decir, copiamos, pegamos, hacemos alguna pequeña modificación y ese es el diagnóstico en cada una de las versiones durante los últimos 20 años. Y las propuestas también son un poco de cosmética sobre lo que está pasando en el mundo, pero básicamente decimos que vamos a hacer exactamente lo que no hicimos el periodo anterior. Entonces, prácticamente no avanzamos porque, digamos, cada uno de estos informes nos está revelando que lo que estamos poniendo como diagnóstico quiere decir que no avanzó absolutamente nada en lo que habíamos propuesto en el informe anterior, en el plano anterior. Pero bueno, yo siempre soy optimista y participando en muchos de estos grupos con científicos, emprendedores, sobre todo ahora con el tema de las redes sociales, esto se ha expandido y multiplicado muchísimo. Aparecen distintas propuestas y muchos científicos que dicen, no, tenemos que seguir el modelo israelí, no, mejor hacer como el Silicon Valley y sigamos el modelo americano. Algunos pocos incluso proponen hasta Corea del Sur como modelo. Y en algún que otro caso he escuchado algún modelo latinoamericano como el colombiano que está empezando a andar medianamente bien. Pero bueno, en primer lugar yo creo que nosotros tenemos que tener nuestro propio modelo. ¿Y por qué razón? Porque el entorno es distinto, las condiciones son distintas, las personas somos diferentes. Entonces es muy difícil tomar un modelo y copiarlo acá. Y principalmente, por ejemplo, el modelo americano, su desarrollo, el desarrollo de las pequeñas empresas que después crecieron y generaron todo lo que es la economía del conocimiento, tienen que ver con pequeñas empresas que tenían tecnologías relacionadas con lo que en aquel momento era su entorno, es decir, Estados Unidos en el posguerra, después de la Guerra Fría, donde había muchas necesidades de defensa y donde muchas tecnologías estaban surgiendo en las universidades que podían llegar a ayudar en esos temas. Estamos hablando de defensa, toda la parte de tecnología e informática, pero también temas que tenían que ver con salud, digamos, en épocas de guerra, el tratamiento de emergencias también es sumamente importante. Entonces, en base a esta necesidad, el gobierno ya cuando veía un proyecto interesante, una empresa precontrataba posibles servicios que a lo mejor nunca tuviera, pero eso fue generando semillas que hicieron crecer estas pequeñas empresas
que después se multiplicaron. Hubo muchos spin-off de las primeras empresas cuando se hacían muy, muy interesantes y apetitosas. Cuando se empezó a ver que estas pequeñas empresas podían ser un negocio, particulares, privados u otras empresas comenzaron a interesarse y a invertir. Después surgieron los fondos de inversión, es decir, estamos muy lejos, hemos perdido mucho tiempo, no nos hemos subido al tren en el momento adecuado y ahora tenemos que, como dicen los chicos, remar desde atrás. Pero bueno, creo que no todo está perdido, sino que tenemos que ver cómo reestructuramos lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Lo que estamos haciendo, de hecho, hacemos siempre lo mismo y hasta ahora no hemos encontrado resultados positivos. Así que tenemos que ver cómo hacemos un cambio. Cuando uno mira estos países que mencionamos como posibles modelos, tanto en Estados Unidos como en Israel, la inversión en ciencia es principalmente en desarrollo experimental. El desarrollo experimental es la etapa de la investigación científica que toma una investigación aplicada y la transforma en un producto, un servicio, algo útil para la sociedad, algo que puede transformarse en un negocio. Innovación, que le dicen. Pero bueno, comparativamente, por ejemplo, China tiene más de un 80% de su inversión en ciencia es en desarrollo experimental, a expensas de menores inversiones proporcionales, ¿no? En ciencia básica y ciencia aplicada. De todas formas, todos los países desarrollados tienen un importante desarrollo también en ciencia básica y aplicada, pero dan mucho incentivo a todo lo que es desarrollo experimental. Y bueno, una de las cosas que es muy importante, nosotros tenemos un excelente desarrollo en ciencia básica, lo mismo pasa con ciencia aplicada, tenemos un poco de ciencia aplicada. Los últimos informes del MINCIT dicen que dedicamos 30% de la inversión a lo que es desarrollo experimental. Yo de ese dato descreo totalmente por lo que escucho, por lo que veo, por lo que me cuentan los conocidos que están en el ambiente. Pero bueno, asumiendo que es eso, nosotros estamos produciendo un montón de información. Yo soy un seguidor de Darío Kodner de la Universidad de Quilmes y coincido con él que a partir de nuestra publicación somos una fuente inagotable de información que nutre la propiedad intelectual, que soporta la economía del conocimiento en países mucho más desarrollados. Y eso creo que tiene que cambiar. ¿Y tenemos alguna herramienta para comenzar el cambio? Yo creo que sí, tenemos muchísimas herramientas. Primero, la ley, me tengo que buscar el machete, 25467, Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, tiene un punto que para mí es fundamental y es la creación del Gabinete Científico Tecnológico. Y esto creo que sería una herramienta muy potente. ¿Y por qué razón? Porque este gabinete nuclea a la jefatura. Este gabinete, perdón, está teóricamente dirigido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el ministro en particular, pero tiene además como participantes la jefatura de gobierno y 7 u 8 ministerios que tienen que ver de alguna forma, directa o indirectamente, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y además, transversalmente, toca instituciones que también son fundamentales para todo aquel que intentó hacer una empresa de base tecnológica, un pequeño desarrollo, una transferencia de tecnología, se encuentra con un montón de restricciones, de complicaciones, que hacen que sea sumamente imposible encarar un proyecto de este tipo y a veces lleva a desistir de ese proyecto que puede ser muy interesante y valioso. Y acá en este segundo plano aparecen CONICET, INTI, INTA, la CONEA, el ANSAL, SENASA, ADMAT, es decir, todos aquellos que están relacionados con cómo puedo llegar a tomar un proyecto científico tecnológico y llevarlo a través de todas las regulaciones que existen en los distintos ámbitos a transformarlo en un producto que sea útil para la sociedad, para la gente, para el pueblo. O sea que esta herramienta para mí me parece fundamental. Lamentablemente yo creo que ha sido muy mal usado hasta el momento. Básicamente lo que ha hecho es difusión de las tareas del Ministerio de Ciencia y Tecnología y algún curso o seminario de más de lo mismo. O sea que no aportó lo que podía haber aportado para el despegue
de lo que es la ciencia, el desarrollo experimental en Argentina y la generación de empresas de base tecnológica. No hay que decir también que la creación de empresas de base tecnológica, sobre todo las de mayor inversión, las de mayor necesidad de inversión, como las de área biotecnológica, medicamentos, etcétera, etcétera, algunas tecnologías más complejas, tecnología aeroespacial, se han hecho inalcanzables bajo esta condición. La ley 27506 establece el régimen de la economía del conocimiento, es otro aporte interesante. Los que me conocen también saben que no estoy de acuerdo, la verdad que la ley como está enunciada y saco la parte de software para los cuales es bastante útil, pero para toda aquella industria pesada, como decía antes, de temas de la salud, biotecnología, etcétera, etcétera, es bastante compleja. No hay ayuda para pequeñas empresas de base tecnológica, para pequeñas startups. Y la ayuda básicamente es para las empresas que ya tienen facturación, donde se puede recobrar algo de dinero del tema de ganancias, un poco de facilidades con el personal, que en el caso de las industrias más pesadas, como le decía, en general es poco y calificado, o sea que no suma mucho a la formación de empresas de base tecnológica, que para mí debería ser el fundamento de nuestro crecimiento como país. Hay que tener en cuenta que el 70% de todo lo que es tecnología disruptiva es generado por empresas de base tecnológica pequeñas que todavía no han llegado al punto de equilibrio. Entonces, es fundamental que pensemos en la generación de empresas de base tecnológica. De más está decir que todo lo que fue intento de generación de BT, como por ejemplo los Empretecnos, han sido un fracaso total, ¿no? De más de 160 proyectos, creo que solo 2 llegaron a la etapa de facturación, o por lo menos haber pasado el punto de equilibrio. Pero bueno, mal que mal, este régimen de promoción de la economía del conocimiento, para algunas cosas sirve, pero hay un montón de otras cosas que todavía tenemos que agregar. Bueno, en el medio están la ley de promoción de la biotecnología, la ley de promoción de software, que ha sido muy interesante y ayudó mucho a ese sector. La ley de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que es reciente, de principio de este año. Y bueno, como siempre hay que esperar a ver cómo se regula y quién la aplica, ¿no? Es muy importante, como venimos diciendo, las leyes están, pero no han sido adecuadamente aplicadas. Si yo tuviera que hacerme una cirugía y tengo que darle el bisturí, puedo elegir entre un cirujano que no conozco, pero con un imponente currículum, y por el otro lado un gran amigo como Carlos acá presente, pero todo un experto, gran conocedor, pero básicamente ingeniero en telecomunicaciones. Yo no dudaría en darle el bisturí al médico cirujano, aunque no lo conozco, y estoy seguro que si le pregunto a Carlos, Carlos me recomendaría que también vaya con el cirujano. Pero bueno, las herramientas están, el tema es a quién le damos esas herramientas y cómo se utilizan. Bueno, no quiero sacar más tiempo, ustedes estarán interesados en escuchar a nuestros expositores de hoy. Como les dije, vamos a hacer un primer bloque de algo académico que nos ubique en la discusión posterior, y vamos a comenzar por la doctora Sandra Pita. Permítanme, voy a hacer la presentación, voy a hacer lectura de un pequeño texto. La doctora Sandra Pita Álvarez es farmacéutica, licenciada en Industrias Bioquímico-Farmacéuticas con orientación en microbiología industrial y biotecnología. Es doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de biotecnología. Es investigadora independiente de la carrera del investigador científico de CONICET, autora de más de 40 publicaciones en revistas internacionales con referato y 3 capítulos de libros. Más de 120 presentaciones en congresos internacionales y nacionales. Es evaluadora experta para proyectos de la Comisión Europea, FP7 y Horizon 2020. Marie Curie Individual Fellowship, proyectos con CONACYT de Paraguay, en áreas de agronegocios, proyectos de investigación para la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, proyectos de investigación, promociones e ingresos a la carrera del investigador científico de CONICET, y es además evaluadora científica
de revistas internacionales. Ha sido además asesora gubernamental en políticas científicas proponiendo nuevos métodos de evaluación, y la doctora Sandra Pita es hoy candidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio. Sandra, te dejo que expongas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por la invitación, por la presentación. Estuve escuchando algunas charlas anteriores, algunos seminarios anteriores. Y bueno, primero que es bastante disruptivo que una científica llegue al Congreso, aunque hay algún investigador CONICET de las áreas duras. Es más, yo fui asesora de uno, pero es muy, no es lo normal. Ahora, vos dijiste algo bastante, todo lo que expusiste fue bastante certero. Creo estar citando bien a Tolstoy, me parece, creo que en Ana Karenina decía que todas las familias felices son iguales y todas las familias disfuncionales o infelices son infelices a su manera. Yo siempre tomo esto cuando hablamos de incorporar sistemas externos como el de israelí, que es muy bueno, o el coreano o el surcoreano, y a imitarlos en Argentina. Justamente, nosotros somos una familia disfuncional, como muchos países, y tratar de traer una forma de hacer ciencia, una forma de encarar el desarrollo en ciencia y tecnología e instalarlo acá sin tener en cuenta las particularidades del sistema científico argentino, que es de larga data, de los que integran ese sistema, ya sea tanto desde CONICET, universidades o todos los organismos que vos mencionaste, es una receta para el fracaso, ¿no? Por eso primero, antes de empezar a ver cómo funcionan estas leyes, que también es cierto que hay miles de leyes, algunas han sido aplicadas a medias, algunas no aplicadas, algunas tenían muy buenas intenciones, pero para mí lo más importante siempre es tener en cuenta qué sistema tenemos actualmente, dónde está fallando, qué podemos hacer para incorporar lo beneficioso o lo productivo de sistemas externos, pero teniendo en cuenta nuestra idiosincrasia. Y en ese sentido, yo siempre fui una investigadora experimental, es decir, cuando vos haces experimentos, te sentás y lo sabes muy bien y decís, bueno, a ver, vamos a ver materiales y métodos, ¿qué hipótesis? Bueno, yo tengo esta hipótesis, a ver, materiales y métodos, ¿con qué cuento yo para poder llevar a cabo esto? Y creo que esa es una falla fundamental de todo el sistema, cuando se encara reformas en el sistema científico argentino, que es no hacer una evaluación de lo que se ha hecho, una evaluación profunda, ¿no? Como vos dijiste, por ejemplo, el Sempretecno. Bueno, solamente dos se han destacado. Tampoco hay mucha información al respecto, ¿no? Yo acabo de sacar un libro hace un mes atrás que se llama CONICET, la otra cara del relato, que si bien habla de CONICET, habla del sistema científico argentino, y una de las cosas que digo es que falta información. Yo he buscado muchísima información sobre qué proyectos han sido exitosos, cuáles han fracasado, y parece que esa información se retasea, y esa información es esencial, porque en esa información es donde nosotros vamos a encontrar las claves para mejorar todo el sistema. Si nosotros solamente queremos mostrar los éxitos y los logros y las medallas y lo que fuese, jamás vamos a mejorar el sistema porque no lo estamos conociendo profundamente, no estamos sabiendo por qué, no estamos entendiendo por qué fracasa, por qué estamos fracasando en forma permanente. Entonces, para mí, antes que todo, tenemos que hacer una revisión de todo lo que se hizo, y una revisión de las experiencias personales de aquellos científicos, entre los cuales yo me encuentro, que han tratado de hacer transferencia tecnológica, desarrollo experimental, como vos bien lo explicaste, y se han encontrado con un sinnúmero de trabas no han podido avanzar, e inclusive han sido perjudicados en sus carreras académicas, porque vamos a decir la verdad, lo que se premia, por ejemplo, en CONICET, es la publicación de papers, no se premia otra cosa. Se dice que también está toda esta cosa de la ilusión de pensar que
que realmente se está premiando algo que no se premia. No se premia el desarrollo experimental. En general, se premia la publicación de papers, se premia el currículum, ¿no? Entonces, me parece que también eso es algo a conocer y a entender. Otro error en garrafal que para mí fue, siempre lo discuto con un vinculador amigo, esta idea de que surgió en los años, a fines de los 90 y que también recorrió todos los años 2000, ¿no? Desde 2004 en adelante, que el científico tenía que ser un emprendedor, ¿no? O sea, había dos opiniones contrapuestas. Estaba la tradicional, que fue la que primó en definitiva, que es un generador de conocimiento. Y esta cosa que vos dijiste de estos estudios que yo también he leído, bueno, que lo que nosotros hacemos, y como no lo patentamos, después termina siendo útil para el desarrollo de otros países. Bienvenido que otros países tomen ese conocimiento. A mí me parece maravilloso que otros países tomen, no me parece mal. Lo que me parece mal es que nosotros no encontremos la manera de que ese conocimiento lo podamos usar nosotros también y que podamos usar conocimiento de otras partes del mundo. Porque si no, ay, nosotros aportamos, y ay, qué mal, que somos víctimas del mundo. Y no somos víctimas, somos realmente personas que hacemos las cosas mal. Entonces, bueno, me parece que, volviendo al tema, me parece muy importante tener en cuenta la experiencia de cada individuo. Ahora, había una parte en esta década que estoy señalando, y que lo tradicional, la publicación de papers, la fabricación de un currículum propio era lo importante dentro de la carrera CONICET o dentro de las carreras de investigación. Pero mientras tanto, existía toda esa ilusión de que se podía hacer del científico un emprendedor. El científico en general no tiene el espíritu ni la vocación de emprendedor y ni la tiene que tener tampoco. O sea, es maravilloso que alguien pueda tener las dos, pero no la tiene por qué tener. Acá lo que se requiere siempre es un vinculador que permita que eso que produce, ese conocimiento que produce el científico, lo pueda tomar alguien del sistema productivo, público o privado, ¿no? Y que lleve ese conocimiento hacia un producto, hacia servicios y hacia mayor empleo. Entonces, me parece que definitivamente lo que tenemos que empezar a analizar es qué es lo que está trabando todo esto. Y para poder analizar eso, no podemos quedarnos en las palabras de siempre, no podemos quedarnos en la ciencia es el motor del desarrollo y la innovación, y vamos a definir qué es innovación, y vamos a definir qué es esto, sino sentémonos con la gente que ha tratado de hacerlo y veamos qué trabas tuvieron. Y ahí vamos a poder realmente darnos cuenta qué es lo que está ocurriendo. Por otro lado, y esto no sé si vendría ya para la mi segunda intervención, yo creo que tratar de manejar desarrollo científico-tecnológico, innovación para el crecimiento de un país, sin tener en cuenta el encuadre económico de ese país, es una quimera, porque la ciencia no está divorciada de la economía. Es decir, vos tenés una economía que está cerrada, regulada. Por ejemplo, hace poco muchos se pusieron alegres porque finalmente van a tener los que tienen PICT, los que tienen estos subsidios gubernamentales, van a tener una tarjeta de crédito que les va a permitir comprar insumos en el exterior a el dólar oficial, ¿no? Gran felicidad. Y yo digo, no, a mí me parece espantoso que tengamos 80 dólares diferentes. Si no los tuviéramos, no necesitaríamos esta tarjeta. Y si bien entiendo que mucha gente la va a utilizar bien, ese tipo de discrecionalidades hace a que también sea un impedimento para que haya desarrollo científico. Entonces me parece que generalmente estas cosas se toman en el vacío. Es decir, la ciencia está acá y la economía está acá. No, si la economía, los países que se han desarrollado también han hecho grandes cambios en lo económico que nosotros tenemos que hacer para poder lograr que eso que tanto deseamos se concrete. Y la otra cosa fundamental es hablar
sentarse a hablar con aquellos que lo han intentado y ver dónde estuvieron los obstáculos. Porque solamente si identificamos los obstáculos, ¿no?, vamos a poder desarrollar mejores regulaciones, esas leyes las vamos a poder reglamentar mejor, las vamos a poder aplicar mejor. Vos hablaste, por ejemplo, del Gabinete Científico-Tecnológico. En la práctica, en lo ideal, es maravilloso. Ahora, yo fui investigadora con CONICET en INTA. En lo personal, el INTA, si bien a mí me encantó estar ahí, pero son como lugares cerrados, es decir, no sos INTA, sos CONICET, entonces el trato es diferente. Por lo tanto, hablamos mucho de articulación, de, no sé, todas esas palabras que están de moda, ¿no? Vinculación, articulación, etcétera. Y a nivel humano, básico, esas cosas no ocurren porque seguimos siendo un poco corporativos, ¿no? El que es CONICET es CONICET, el que es INTA es INTA. Bueno, toda esa problemática que parece casi hasta superficial, a mí me parece que es elemental y básico cuando uno va a hacer una reforma, porque si no uno va a hacer una reforma sin tener en cuenta, es como si yo quisiera hacer un experimento sin tener en cuenta cómo el sujeto que yo estoy estudiando, sin tenerlo en cuenta, considerando que es algo ideal y, por ejemplo, bueno, un cultivo de algas, considerando que se va a comportar como yo quiero que se comporte y no como se va a comportar naturalmente. Entonces, la realidad es muy importante, la realidad es un tema que en la Argentina cuesta muchísimo incorporar, ¿no? Lo real. Es decir, vivimos siempre con grandes leyes, legislaciones que parecen maravillosas, incluso la que vos mencionaste, que es de la época de Menem, estaba inspirada en el National Science Foundation, que en Estados Unidos funcionó, y perdemos el tren porque en realidad tomamos el tren equivocado. Tomamos el tren que tiene las lamparitas y quizás tendríamos que tomar el otro tren, el que es un poquito más austero, pero que nos va a llevar a la próxima estación con seguridad y de ahí a la próxima estación. Bueno, no sé. No, ya estamos en tiempo, así que creo que un excelente aporte y nos deja una buena base para la segunda parte. Vamos a ver qué opina el ingeniero Carlos Palotti del tema. Bueno, Carlos es especialista en políticas tecnológicas y productivas, tiene más de 30 años en la industria de las tecnologías de la información, y los servicios del conocimiento, desarrollando negocios en su carácter de empresario y promoviendo e implementando políticas desde el ámbito público en varios países de América Latina. Emprendedor, fundador y líder de varias compañías y asociaciones empresarias. Ha sido responsable por las políticas públicas aplicadas a las industrias tecnológicas en el gobierno argentino y asesoró a varias administraciones nacionales y provinciales en materia de industria del conocimiento. Posee 24 reconocimientos internacionales, entre ellos Personalidad en IT de la década en 1999, Personalidad Iberoamericana en Ingeniería y Personalidad del año 2017 en América Latina en el desarrollo tecnológico y atracción de inversiones. Carlos, la palabra es toda tuya en este momento. Gracias. Bueno, gracias Ricardo, gracias Sandra también, porque me diste algunos puntos ahí como para poder complementar tu participación. Yo no me voy a referir a la ciencia por el solo hecho de que yo no soy persona que viene del ámbito de la ciencia, sino vengo del ámbito de la tecnología. Toda mi vida fue desarrollar empresas o desarrollar productos o acciones o servicios que de alguna manera abrevaban en algún conocimiento científico y convertirlo en eso, en algo que sea rentable y útil para la gente. Y obviamente que tuviesen mercado cuando eran comerciales o no. En este momento de mi vida estoy más que nada desarrollando cómo desarrollar la industria tecnológica a través de distintos países de América Latina, y sobre eso me quiero concentrar. En realidad, la industria tecnológica, y en particular de Argentina, que es la que más me aboca, no está pasando por un mal momento. ¿Sí? Por supuesto que vamos a encontrar distintos tipos de industria tecnológica, vamos a encontrar algunas industrias más ligadas a las tecnologías de la información, a las TIC, que
todos ustedes conocen, tienen una amplia, un fuerte crecimiento y una amplia aceptación y con mucho crecimiento, sobre todo en el exterior. Tenemos empresas, algunas biotecnológicas, algunas ligadas también a la tecnología agropecuaria. Tenemos empresas que están ligadas, algunas al ámbito satelital o nuclear o de energías alternativas que se están desarrollando dentro del ambiente de lo que puede desarrollarse cada una de estas actividades en Argentina, y está claro que Ricardo hizo mención a algunas particularidades, pero básicamente la industria en línea general, le podemos decir así, salvo casos que siempre hay, por supuesto, no está pasando por un mal momento. De hecho, para tener una idea de lo que estoy hablando, toda la economía del conocimiento, que emplea algo así como unos 440.000 personas, en el mes de julio batió el récord de empleo, creció 6% en solo un mes. Y si tomamos los 2 años, 2019 y 2020, me voy a hacer una cifra un poco más pequeña, que es solo los que están ligados al ámbito del software. En el año 2019-2020, par de años, bienio que fue terrible para el empleo en Argentina, se perdieron cientos de miles de puestos de trabajo, el sector creció el 11% en el empleo. Y solo en lo que va del año ya se generaron cerca de 6.000 empleos nuevos. Así que estamos hablando que en años de pandemia, y peor aún, previo, años de crisis económica y de cambio de gobierno y ciertamente de incertidumbre, siguió creciendo con el empleo. Y no crece más, y algunos de ustedes ya lo habrán leído, lo sabrán, no crece más solamente por un problema de no tener la disponibilidad de toda la gente capacitada en las habilidades que hoy fueran necesarias. Mi último pronóstico, después de analizar bastante información, que lo hacemos con un equipo mío que trabajamos, hoy por hoy entre la demanda conocida y la que podríamos presuponer a partir de algunas variables que analizamos, no debes bajar de los 115.000 personas que hoy estarían en condiciones de ser empleadas. Por supuesto, cuando ustedes ven información que sale en los diarios, las cámaras empresarias dicen nos faltaron 10.000, nos faltaron 15.000, nos faltaron 5.000, pero en realidad cuando nosotros globalizamos toda la información, llegamos a que el número es bastante más grande. Y a eso no le consideramos lo que sería la demanda desconocida, que la demanda desconocida es la que aparece en el mundo cuando en un lugar empiezan a aparecer recursos adicionales, porque este es un problema mundial. Ahora, obviamente, en esa demanda estamos fuera del sistema científico, estamos hablando en el sistema tecnológico. Y tengo que decir de que uno de los problemas que tenemos claramente es el descalce entre el sistema científico y el sistema tecnológico. ¿Sí? Vemos empresas de una capitalización de mercado muy alta. Argentina ha tenido la fuerza o la capacidad, el ingenio, la innovación, llámenle todo lo que llamen, para que empresarios crearan en los últimos años más de 10 unicornios, que no es común en ningún país, y no es algo que se genere espontáneamente, ni que en otros países de la misma envergadura de Argentina se vayan produciendo. Argentina tiene esa capacidad innovadora de empresarios, de gente con alguna capacidad, con algunos científicos que se han volcado en un mundo empresarial y han ido desarrollando estos startups que han sido exitosos. Y no solo del ámbito privado, sino también del ámbito público. SINVAP, finalmente, si bien es una entidad de origen público, es altamente tecnológica y todos ustedes saben el aporte que hace al ecosistema tecnológico y a las finanzas de Argentina o a los ingresos de Argentina. Ahora, lo que sí tenemos que entender es que el mundo cambió en muchos sentidos. No por la pandemia, estoy hablando mucho antes. Todos hablamos hoy por hoy de que hay una revolución productiva. O sea, los trabajos están cambiando. El trabajo manual está dejando de serlo para pasar a ser un trabajo intelectual, y esto hace que haya un corrimiento de las demandas de lo que la gente tiene que saber. Y esto hace este descalce entre la oferta educativa para el mundo laboral, que genera un tipo de profesional o técnico, y la demanda que necesita otro totalmente distinto. Y por eso tenemos el mundo, tiene este descalce entre gente que está preparada para hacer algunas cosas y gente que en realidad están siendo necesitada, la necesitan con otros skills. Ahora, esto que pasa en el mundo del trabajo también pasa en el mundo de la ciencia.
tenemos que pensar que los modelos cambiaron. Ya Ricardo hizo una mención sobre el tema de si el ingeniero tendría que, o el cirujano, neurocirujano, yo le daría un bisturí. Hoy por hoy, en muchas de estas actividades, un técnico de buena calidad puede operar. Y la verdad que sería, yo no sería franco a ustedes si no les tengo que decir de que en realidad hoy el título no tiene ninguna importancia prácticamente en la mayor parte de las actividades, salvo aquellas que están reguladas por alguna razón y que tienen razón de ser reguladas. Pero hoy por hoy, cuando ustedes buscan en el mundo, ¿no? La titulación no es un problema. Es más, es más importante el nivel de conocimiento que las personas tienen más que qué título lograron. El título finalmente es una certificación de conocimiento, pero solamente es un pie para seguir conociendo otras cosas. Así que este es un tema. Por otro lado, también está totalmente en discusión cuál es la cantidad de años que hay que estudiar este tipo de cosas, a partir de la base de que en realidad hoy por hoy prácticamente no hay una limitación, porque hoy por hoy hay que estudiar de forma permanente para estar actualizado, por lo menos estar actualizándose, que sería la palabra más apropiada en términos generales. Pero en el MIT, hace un par de años, estuve prácticamente discutiendo centradamente en esto. ¿Cuántos años lleva poder aprender determinadas habilidades, determinados conocimientos que hagan que una persona pueda desarrollarse en un mundo tecnológico donde no solo aplique tecnologías o desarrollo científico de otros, sino que él los pueda modificar, adaptar o crear nuevos? Cuando nosotros vemos algunas de las empresas, creemos que algunas de las empresas nacieron por obra y gracia de que alguien hizo un portal y no sé qué, y de alguna manera eso tiene muy bajo nivel científico. Yo les podría asegurar que deberían revisar muchas de esas creencias. Argentina está haciendo cosas realmente muy relevantes. Lo que sí, el punto en cuestión, y por eso creo que voy a ser disruptivo, es cuánto de esa ciencia se hace en Argentina, ¿sí? Y este es el punto que me lleva al debate, o si quieren, abro con esto de alguna manera, alguna forma de debate, es hasta dónde el conocimiento tiene fronteras. En este mundo de las tecnologías de la información y en algunas otras actividades donde el patentamiento, donde la propiedad intelectual y este tipo de cosas ya empezaron a no tener vigencia, en realidad tarde o temprano lo único que prima es el conocimiento se produce en cualquier lado. En Yala, Jujuy, que es donde se hace el Big Data de Mercado Libre, o en San Pablo, o en Polonia, en Varsovia, o en República Checa, en Praga. No hay un lugar donde este conocimiento se estuviera produciendo y eso manda todo lo demás. Obviamente, el detentor del conocimiento siempre es el que tiene el mayor peso específico. Pero hoy por hoy, la Argentina produce conocimiento que es totalmente transfronterizo y por otra parte, no solo porque lo quiera, sino porque es una forma de operar. Hoy por hoy los equipos son multidisciplinarios. Yo no vería cómo desarrollar algo que sea atractivo a los mercados mundiales, algo que sea disruptivo para los mercados mundiales, si no tengo equipos colaboradores de distintas partes del mundo para hacer ese producto, para desarrollar el concepto sobre el cual lo voy a basar o sobre los algoritmos básicos sobre los cuales lo voy a desarrollar. Miren, yo hace unos años gané el premio al mejor desarrollo científico del año, me lo tocó en su momento la presidenta Cristina Fernández, y en realidad fue un desarrollo que hicimos con la Universidad del Sur, con la Universidad de Bahía Blanca y con un instituto en Praga. Y en realidad era algo que teníamos que hacer en forma colaborativa porque ellos tenían parte del conocimiento, nosotros teníamos otro y con eso hicimos un desarrollo científico que lo volcamos de nuevo en un desarrollo tecnológico que eran unas cámaras panorámicas para transmisiones en vivo en 360 grados. A lo que voy, y con eso quiero ya dejar para que vayamos si quieren, al debate de todo esto. Tenemos que ver de que también la ciencia tiene que encontrar nuevos formatos y también la tecnología tiene que encontrar un nuevo formato para vincularse con la ciencia. Yo he trabajado mucho en la posibilidad de cómo combinamos estas dos cosas, cómo juntamos científico con empresario, cómo hacemos que el científico no deje su rol de científico, porque bien decía Sandra y coincido, es decir, no tenemos que hacer a un emprendedor un científico cuando realmente él no tiene vocación para eso, ni viceversa, tampoco tenemos que hacer a un emprendedor o un empresario convertirlo en científico porque los dos no están en su rol natural. Su rol natural es hacer lo que más saben y lo que más
probablemente tengan vocación, pero tenemos que juntarlos. Porque si no lo juntamos, el conocimiento se va a producir probablemente lo mismo, pero se va a producir en otro lado, lo van a tener otras personas y van a poder abrevar desde ese conocimiento para adelante. Yo soy optimista. Lamento sí que realmente tengamos algunos instrumentos que son obsoletos, tengamos un ministerio que no está respondiendo ni ni anterior, ni el anterior del anterior, a lo que es las necesidades modernas del desarrollo científico y tecnológico, a partir de que ciencia, tecnología e innovación productiva, cosa que este último capítulo me parece que se olvidó todas las políticas públicas en los últimos años. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto sea todo parte de una cadena de valor? ¿Cómo es parte para que el desarrollo científico de alguna manera alimente, comparta, proyecte, transfiera? La palabra transferir nunca me gustó porque me parece muy mecánico, ¿no? A mí me parece que hay que coincidir en espacios comunes donde esto genere los ingresos para que el sistema científico pueda seguir haciendo cosas mucho más desafiantes y el sistema científico permitir que las empresas desarrollen con mucho más valor agregado cosas, o que no tengan que estar buscando en el mundo quién desarrolla ese tipo de cosas para poderla contratar. Y termino con un ejemplo. Hace un año y algo, poco más antes de la pandemia, una empresa muy grande de Argentina me vino a decir: Carlos, quiero desarrollar una serie de cosas y quiero desarrollar un laboratorio dentro de algún laboratorio que ya exista. Quiero yo pagar una cantidad de dinero todos los años como para que se puedan desarrollar determinadas, no ciencias aplicadas, sino inclusive ciencias básicas ligadas a lo que yo estoy necesitando. Costó horrores encontrar esos laboratorios. A través del mismo CONICET, buscando quién eran los que podían estar haciendo este tema, y esta empresa estaba haciendo ya lo mismo con una universidad de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y quería dejar de hacer parte de eso, quería hacer algo parecido a lo que estaba haciendo en Estados Unidos con Argentina, y les puedo asegurar que fue frustrante la experiencia. Finalmente, ¿cómo terminó? Bueno, un grupo de científicos de una universidad muy importante, que eran investigadores CONICET, terminaron haciendo ellos una empresa y proveyéndole este mismo laboratorio, cosa que es absolutamente innecesaria que vayamos para ese camino. Así que yo creo que hay que repensar los modelos de vinculación y transferencia entre la ciencia y tecnología. Hay que salir de los modelos que funcionaban en los años 50, en los años 60, en los años 70. Estamos en otra época donde la transferencia del conocimiento se hace de una manera mucho más acelerada y mucho más dinámica. Y dejar de pensar de que somos buenos porque en realidad estamos haciendo una vacuna que el conocimiento lo tiene otro, cuando en realidad nosotros tenemos otras cosas que podemos generar conocimiento muy bueno, y entonces sí destacarnos en la ciencia, porque la verdad que la ciencia argentina en línea general no es buena, ¿sí? Bueno, gracias, Ricardo. Perfecto, gracias a vos, Carlos. Excelente introducción. Bueno, me interesó mucho, se me pasó, digamos, mencionar el tema educativo, que creo que es fundamental. Estamos, digamos, con un sistema educativo del siglo pasado y realmente los cambios han sido, sobre todo este último tiempo, impresionantes, y tenemos que adaptarnos rápidamente a eso. Así que me gustaría ahora, entonces, ya que planteamos la situación actual, cada uno con su visión, me gustaría ver qué proponemos como política para estas cosas que estuvimos describiendo como que son negativas, ¿no? O sea, cómo empezamos a trabajar colaborativamente, qué hacemos con la educación, cómo modificamos el sistema científico tecnológico que, bueno, coincidimos creo que todos, no está funcionando como podría funcionar. Te dejo, Sandra, que nos cuentes qué te parece a vos, cómo podemos encarar todo esto para ver cambios, ¿no? Bueno, gran parte de las cosas que dijo Carlos yo las comparto absolutamente. Para mí la terminología es una cosa secundaria porque siempre se van cambiando los términos y todo eso. Sí, la parte educativa tiene que modificarse. Nosotros tenemos carreras muy largas, carreras que se extienden en el tiempo de una manera, bueno, yo tengo varios en mi familia que están en las TIC y la verdad que pues, dejan a mitad de camino porque consiguen trabajo fácilmente. También está el tema de que lamentablemente mucha de esta gente que tiene ese conocimiento y que lo ha desarrollado y que por ahí
las épocas anteriores, en los años de Cambiemos, y quiero entrar un poquito en la parte política acá, podían vender su trabajo al exterior y cobrar en dólares acá, y de eso sé bastante porque conozco bastante gente que lo estaba haciendo. Ahora resulta que no puede, ahora resulta que tienen que cobrar en criptomonedas y esto también se está dando en la parte de diseño gráfico. Entonces, también ese tipo de situaciones hacen que nos frenemos. Por eso yo dije que nada de esto tiene que ser independiente de la situación económica y del modelo económico en el que estamos inmersos. El modelo económico en el que estamos inmersos está repleto de regulaciones, es un modelo arcaico, es un modelo de los años 50, como bien dijo Carlos, de la ciencia. Es justamente en un mundo donde hay multidisciplinas, no me sale la palabra, pero yo soy farmacéutica y también estoy trabajando en el INTA con ingenieros agrónomos, más vale que sé de esta cosa multidisciplinaria, y he trabajado con gente del exterior. Tener un sistema económico de alta regulación, con $50.000 diferentes, con un sistema laboral que realmente es un freno más que otra cosa, realmente esto que dice Carlos podría ser muchísimo más grande. Está bien que los recursos, dada el tema educativo, los recursos quizá no los tenemos porque las carreras son largas, hay mucha gente que no estudia determinadas carreras, o hay mucha gente que deja a mitad de camino porque consigue mejores trabajos, especialmente en las áreas de computación. Pero también tenemos que ver, yo tengo amigos que cuando asumió este gobierno y empezaron otra vez con el cepo, tuvieron que buscar la forma de cobrar afuera, o se tuvieron que ir y trabajar desde afuera, ¿no? En otros países, para poder cobrar lo que realmente correspondía, porque acá perdían casi todo lo que ganaban. Entonces, yo creo que una manera digamos, cuando yo me uní y acá vengo a la parte política porque soy candidata y esto tengo que hablar, cuando yo me sumé al proyecto de Ricardo López Murphy, lo que hablábamos siempre era cómo el sistema económico es uno de los mayores impedimentos que tenemos en Argentina para que esto prospere. Porque si nosotros tenemos $85.000, por más que tengamos las mejores mentes del mundo, nadie va a querer trabajar con nosotros porque, de hecho, no podemos cobrar nunca lo que podíamos cobrar en el extranjero. Si queremos vender, si es un mundo globalizado y queremos vender nuestros servicios al exterior, ¿cómo lo cobramos? Y bueno, hay varias formas que creo que todos los que más o menos saben de computación conocen, criptomonedas, mercados negros, cobrar en otro país, porque la verdad es que esta gente termina siendo estafada. Entonces, realmente yo creo que todo lo que estamos hablando es maravilloso, pero si nosotros no hacemos un cambio económico profundo, yendo hacia un sistema más liberal, que no significa privatización de la ciencia, como dicen algunos, sino un sistema donde haya menos regulaciones, donde el espíritu es emprendedor, que tan bien describe Carlos, realmente no se frene, sino que se impulse. Que no tengamos que estar pensando en que las reglas nos van a estar cambiando, que sube un gobierno y nos cambia una ley de conocimiento, como dijo Ricardo, sube otro gobierno y resulta que ya no tenemos sociedades anónimas simplificadas que podrían mejorar muchísimo el desarrollo en muchas áreas de ciencia y tecnología, y ya no las podemos tener. Entonces, ese tipo de cambio, este tipo de inseguridad jurídica, realmente nos está haciendo un flaco favor, porque gente emprendedora existe, pero a miles. En Argentina el espíritu emprendedor es gigantesco, y les digo más, no solamente entre los científicos, en la gente que vive en lugares vulnerables, el espíritu emprendedor es enorme. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese espíritu emprendedor se lidere en la ciencia? Bueno, tenemos que mirar hacia la economía. Entonces, no solamente leyes en ciencia que me parecen lindas, maravillosas, están bien escritas y están inspiradas en experiencias exteriores, pero que si vemos esas experiencias exteriores nos damos cuenta que primero tuvieron que hacer una reforma económica. Y hasta que no hacemos esa reforma económica, todo lo que podamos pensar se va a quedar frenado. La reforma educativa tiene que estar, porque no puede ser que tengamos carreras tan largas, tiene que haber carreras técnicas más cortas, y es cierto lo que dice Carlos, que hay cosas que se van aprendiendo
uno va aprendiendo permanentemente, ¿no? Y los títulos, otra cosa que me parece excepcional de lo que dijo Carlos, esta cosa de quedarse frenado en los títulos, ya no existen más en el mundo, ya hace muchos años que no existen más, es decir, uno puede estudiar farmacia y después hacer un doctorado en química, uno puede estudiar medicina y hacer una, no sé, y después abogacía, y la verdad que la mezcla de disciplinas es fabulosa. A mí me han cuestionado, por ejemplo, que yo hable de vacunas siendo farmacéutica. Bueno, en realidad es un tema de farmacéuticos. Y el tema regulatorio es un tema también de farmacéuticos. Pero es fabuloso que cuestionen que una persona que no venga del área específicamente médica pueda hablar de un tema en el cual cualquiera se puede capacitar, ¿no? Es más, bueno, además es un tema de incumbencia farmacéutica y bioquímica también. Pero me parece que sumo la visión de Carlos, que me parece extraordinaria, porque creo que sí, que hay un espíritu emprendedor fabuloso en Argentina y hay muchas ganas de estudiar, hay muchas ganas de aprender, hay muchas ganas de hacer empresas y no todo país tiene unicornios como tenemos nosotros. Le sumo a que esto se va a ver potenciado si el sistema económico se modifica, si el sistema económico va hacia una mayor desregulación, no desregulación, esa palabrita neoliberal que no significa absolutamente nada, hacia realmente un sistema donde la gente pueda desarrollarse libremente, también considerando, obviamente, los derechos de los trabajadores, pero no en la forma que lo estamos viviendo hoy, que eso es más un freno y un corset que una forma, que una invitación a que se desarrolle la ciencia y la tecnología y que se haga innovación. Sí, vinculado con eso te complemento, perdón, Carlos, un segundito nada más. Vinculado con lo económico, también otro tema que es fundamental es la seguridad jurídica. Si tenemos un sistema judicial que no le garantiza nada a nadie, y eso hace prácticamente imposible que vengan fondos de inversión interesantes para dar alimento a todos estos proyectos y emprendedores que tenemos burbujeando constantemente. Así que ese es otro tema que creo que complementa lo que vos decías. Estoy segura que con ese elemento vendrían muchas inversiones. Pero bueno, tiene que ser extendido en el tiempo, no puede ser 4 años nada más o 2 años. Tiene que ser una política de Estado, ¿no? Política de Estado, exacto. Lo que no tenemos acá son políticas de Estado, sí. Claro. Pero bueno, lamentablemente está esta grieta que no nos permite sentarnos todos en una mesa y discutir este tipo de cosas que son importantísimas para el futuro del país. Personalmente, ¿no? Yo creo que con alguna gente uno no puede sentarse porque tiene una idea totalmente anacrónica del mundo, pero sí hay mucha gente con la que uno por ahí no está de acuerdo en todo, pero en estas cosas básicas seguramente se pondría de acuerdo. Sí, coincido. ¿Tu visión, Carlos? Ricardo, ¿algún comentario con respecto a esos 2 comentarios? Uno, la tecnología, el mundo está cambiando de una manera tan veloz que cambian los paradigmas, nos cambia todos los días y nos cuestiona sobre cómo evolucionan todas estas cosas. Yo, la verdad que todos vivimos dentro de este ambiente grieta, llamémosle, este ambiente que nos divide inclusive en estereotipos que no existen. Por otra parte, cuando uno se da vuelta, se da cuenta que muchos de esos estereotipos, como decían, gobierno de CEOs, un gobierno de científicos. Me parece que ni uno, ni una cosa, ni la otra son verdades, si no son verdades a media. Miremoslo con un poquito de perspectiva, sea cual sea el pronóstico que nosotros querramos hacer sobre Argentina, sea cual sea la tendencia que vayamos a tener política sobre Argentina, estamos claros que si Argentina no crece y no crea empleo, Argentina no es viable. No tenemos alternativa. La forma de salir de la pobreza, lo dice alguien que no es economista, pero que ha escuchado a todos los economistas y dicen, ¿sabe qué? Si no generamos empleo, todo lo demás es seguir repartiendo la pobreza que cada vez más creciente. Ahora, ahí tenemos varios conceptos. Tenemos problema de empleo y problema de empleabilidad. Tenemos un sistema educativo que no forma a la gente para la que nosotros necesitamos, para las nuevas profesiones. El otro viernes estuve en una escuela industrial. Una escuela industrial de técnicos informáticos y técnicos electrónicos. Los 3 primeros años solo aprenden a limar una madera y a soldar unos canastos. No tiene ningún sentido que un técnico electrónico, cuando le dije al director de la escuela, me dice, ¿sabe qué? Que tienen que tener precisión para cuando arreglen el celular. Yo digo, ¿sabe qué? Este chico no necesitamos que arregle celulares, lo que necesitamos es que invente celulares nuevos.
no que se ponga a arreglar celulares, para lo cual tiene que tener precisión en las manos. Bueno, en definitiva, tenemos un sistema educativo, no digo el industrial también, pero tenemos un sistema que tiene que reformarse, un sistema educativo para ir a eso, pero no porque nosotros tengamos una idea más ampliada sobre que en realidad el mundo va hacia el conocimiento, sino porque es la única forma. Si no generamos empleabilidad y no generamos empleo, no vamos a tener chance de salir. Con lo cual, si uno parte de esa base, y si ahí tengo que ir, y bueno, ahora desandemos para atrás. Necesitamos un sistema científico que genere el conocimiento para que la mayor cantidad de ese conocimiento lo podamos aprovechar en nuestro propio beneficio. Tenemos que generar que nuestra gente esté preparada para entender esos conceptos y lo pueda plasmar en algo que de alguna manera alguien lo quiera comprar, alguien lo quiera usar o lo que sea. Tenemos que tener los innovadores, los emprendedores y que se arriesgan para tratar de ir adelante con un proyecto que parece a veces un albur, ¿no? Algo que, bueno, y tenemos que apoyarlo para que hagan ese camino, no usando fondos públicos para apoyarlo, pero por lo menos no castigarlo, digamos, ¿no? Claramente, ¿no? Es decir, a mí me tocó durante la administración ser de la administración anterior, pero yo también entiendo las reglas de esta, es decir, no me quiero poner en un debate, antes se hizo y ahora no, y antes se tenía que hacer. Obviamente no estoy de acuerdo con la eliminación de las SAS y muchas cosas de la nueva ley de economía del conocimiento, no estoy de acuerdo, pero lo podríamos analizar en particular. Pero a mí me tocó trabajar para que todos los emprendedores, profesionales independientes que quisieran facturar al exterior pudieran hacerlo sin prácticamente ningún prerequisito. Antes no se podía hacer, había 16 pasos que cumplir, ¿no? Claro. Bueno, solamente terminamos de hacer el análisis, había que hacer una factura y en realidad después el dinero lo traía, no lo traía, lo convertía en pesos o hacía lo que quería con su dinero a partir de la base que era plata que no entraba a Argentina y que empezó a entrar. Bueno, eso quedó totalmente desfigurado actualmente y es una pena, porque la verdad que entonces el tipo guarda la plata en Uruguay, va para tal lado, la utiliza, y no me digan que ninguno de ustedes conoce 2 millones de casos, porque sería muy hipócrita no saberlo. Ahora, el segundo tema es la generación del conocimiento que me gustaría tocar ahí. Tenemos que tener muy en claro qué tipo de conocimiento. El conocimiento, puede haber conocimiento que demande grandes inversiones y conocimiento que no demanda grandes inversiones. Claro. Hay muchas de las cosas que nosotros podemos acceder, donde en realidad el capital es insustancial, es decir, es un capital misceláneo. Hay cosas que podemos hacer que no necesitan inversiones de hacer la máquina de Dios como la que está en Suiza para hacer análisis de las partículas, porque, bueno, eso sí necesita grandes inversiones, probablemente muchas inversiones en biotecnología, en desarrollar determinados productos. Hay que diferenciar ahí, sí, claro. Tenés razón. Ahí sí tenemos necesidad de grandes inversiones. En el otro lado no tenemos necesidad de grandes inversiones, pero sí necesitamos un dinamismo diferente, ¿sí? Un dinamismo que permita que un tipo que está trabajando pueda vincularse con otro tipo, perdón por la palabra tipo, con el doctor, con el científico que está desarrollando y decir, che, mira, yo estoy haciendo esto, ¿por qué no me ayudás a ver vos cómo lo podés ver a partir de esto que ya venías investigando, cómo hacemos algo de ciencia aplicada ligado a esto? O al revés, mirá, déjame que yo te banque para hacer esta ciencia básica, pero siempre pensando que esa ciencia básica va a tener algún resultado, no para mí, pero por lo menos para el mundo que yo conozco. Sí. Acá no tenemos otra alternativa. Pensar la Argentina con la visión de hace 40, 50 o 100 años es irreal. Es irreal. No tenemos ese mundo idílico donde podíamos tener la ciencia en un lado, la tecnología en el otro lado y la innovación en un tercer lado. No, esto ya no es así en ninguna parte del mundo. Y la verdad que los procesos fluyen a través de las fronteras. El conocimiento no tiene fronteras, el conocimiento traspasa la frontera en 10 segundos. Es decir, probablemente en estos problemas que hoy hemos tenido de WhatsApp y todo, que es nada más un problema de índices, de computadoras que borraron algún archivo, alguno puso el dedo en el lugar equivocado, pero estoy casi seguro que debe haber varios argentinos metidos en este proceso que ninguno de nosotros sabemos, pero no porque sean los que metieron el dedo mal, o sí, qué sé yo. Pero quiero decir en el sentido de que hay mucha gente nuestra que tiene la capacidad
y participa de estos procesos. Y nosotros no lo conocemos porque el conocimiento mundial, ese tipo, inclusive, no se autodefine como argentino a la hora de la ciencia, sino se define como argentino a la hora de pertenencia. Dice, yo soy argentino, me gusta el mate, me gusta el asado. Ahora, después soy mundial en la ciencia. Yo trabajo en una compañía o en un desarrollo o en alguna cosa que está a nivel mundial donde las fronteras son muy laxas. Con lo tanto, y con esto termino, pretender ponerle fronteras a algo que hoy no es ir en contra del camino natural que esto va a tener. El conocimiento cada vez va a ser más transfronterizo. Lo que tenemos que hacer es ser atractivos para que ese conocimiento se produzca acá, ¿no? Y tenemos que tener la gente que lo pueda producir acá. Tenemos que tener los buenos doctores, los buenos ingenieros, los buenos técnicos, cuestión de poder hacer todo un proceso y que eso derive en algo valioso para toda la Argentina. No tenemos otra chance. Correcto. Yo me tomo lo que decías vos, Carlos, y una cosa que me parece importante es el direccionamiento de hacia dónde queremos ir con el conocimiento científico, la tecnología y la innovación. Porque si bien vos decís que hay algunas cosas que son relativamente más sencillas desde el punto de vista económico, por ejemplo, financiamiento, es mucho más fácil desarrollar una empresa de software, digamos, que una empresa biotecnológica, eso es obvio. Pero cuando uno ve hacia dónde tenemos orientado nuestro sector científico-tecnológico, yo qué sé, el más del 60% de los investigadores de CONICET está trabajando en cosas relacionadas con la biología, la salud, etcétera, etcétera. Entonces a mí se me hace muy complicado, digamos, redireccionar a toda esa masa de gente para que vayamos yendo lentamente. Bueno, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que empezar. Perdóname, Ricardo, pero hay muchos que están trabajando en kits de diagnóstico, que tampoco requieren una enorme inversión, ¿no? No todo el mundo trabaja bueno, lo mío requiere mucha inversión, pero no todo el mundo trabaja en desarrollos que requieren una enorme inversión. Ahí habría que distinguir, como dice Carlos, ¿no? Aquellos desarrollos que requieren mucha inversión, atraer, si es interesante, atraer inversiones extranjeras, y aquellos que no requieren de tanto, ¿no? Mira, te voy a dar un tema es cómo direccionamos, ¿no? En el sentido que dice Carlos y que decís vos también. Digo, a mí la palabra direccionar no me gusta tanto. Si bien yo creo que tiene que haber algún tipo de política de guía por parte del ministerio. Incentivación, demos la vuelta. Claro, no sé, de líneas estratégicas. Esto de direccionar a veces, mira, solamente viendo la historia del ARN mensajero y de la investigadora que lo llevó adelante, si hubiera habido direccionamiento, lo de ella no hubiera llegado a ningún puerto, ¿no? Sí. Obviamente que hubo mucha cosa individual, mucho ímpetu, mucha voluntad individual, mucho esfuerzo, pero sí, si bien yo creo que tiene que haber una especie de guía, un direccionamiento. Argentina siempre está con el direccionamiento, siempre está con los planes plurianuales y quinquenales y no sé qué, y no funcionan. Hay que ir adaptándose a lo que está ocurriendo. Como dice Carlos, esto es muy dinámico y van apareciendo cosas nuevas y el conocimiento es transfronterizo y bueno, a veces uno tiene que ir un poco con esa ola para ver hacia dónde lo lleva, ¿no? Un comentario para que tengan una idea. Las más atractivas hoy para el mercado mundial de capitales, sin ninguna duda, están siendo las empresas tecnológicas, tecnología de la información o de biotecnología. Estas son las más atractivas, sacando algunas de litio y alguna cosa más que obviamente, sobre todo las que son energía renovable, que entran en otras ligas, ¿no? Porque juegan con otros tipos de inversiones. Pero la biotecnología básicamente, yo salgo de la ciencia médica y todo eso, que es un camino que no quiero transitar solamente porque soy un ignorante del tema, sino yo me baso en la ciencia exacta, digamos, más estrictamente. Entonces, estas son atractivas. Bueno, ¿cuánta gente está investigando en TICs, por ejemplo? Los investigadores CONICET que están investigando esto no llegan ni al 3% del total de los investigadores. Porque no ganan nada, Carlos, están yendo, los pocos que quedan. Entonces, claramente, decir, pero pará, si las empresas valen 10.000, 20.000, 90.000 millones de dólares, ¿por qué no tenemos más investigadores en esto? ¿No? ¿Y sabes por qué? Porque tenemos dedicación exclusiva, y no podemos ganar nada por fuera de nuestro sueldo CONICET.
Salvo Sí, lo que nos permite. lo cual es un claro. Y bueno, salvo lo que no. Por eso yo escribí el libro, CONICET, la otra cara del relato, para que todo esto se pudiera saber y la gente entendiera por qué no hay más investigadores CONICET dedicándose Y yo voy a decir algo que seguramente va a ser muy criticado, pero nosotros tenemos que estudiar seriamente cuántos investigadores tenemos en social y cuántos tenemos en la ciencia. No, en sociales no hay tantos. No hay tantos. En CONICET solamente hay un 20%. Bueno, mejor. Te puedo asegurar que sí. no es tanto, no es tanto. O sea, el 80% está en las áreas de médicas, ciencias duras e ingenierías. Eso eso es así. Pero bueno, yo justamente escribí el libro porque todo el mundo dice, bueno, pero ¿por qué? Porque el investigador CONICET que está en computación huye porque no le permiten trabajar en otra cosa y si lo hace lo tiene que hacer clandestinamente. Y si te agarran tenés que devolver todos tus sueldos. Y que entonces... no, hay que hacerlo pasar por CONICET, cosa que no está mal, pero es un trámite larguísimo. Una parte queda para CONICET, cosa que no está mal tampoco, no está mal. Una parte queda para una unidad administrativa, que uno no sabe qué va a hacer esa unidad administrativa, porque lo que menos hacen es administrar, te lo digo por experiencia propia. Entonces, también hay que entender, por eso dije al principio, primero entendamos el sistema cómo es en Argentina. Antes de querer cambiarlo, hay que saber cómo es el sistema. Una vez que sabemos cómo es el sistema, entonces sabemos dónde están las deficiencias y dónde cambiarlo. Porque si no, siempre viene alguien de afuera y dice, hay muchos en humanidades y tenemos que sacarlos a todos. Y yo digo, pará, no hay tantos en humanidades. El otro día justamente hablaba alguien... Reconozco mi ignorancia, por eso dije que... Claro, el otro día había alguien que hablaba de una investigación que se había hecho sobre los cómics en Alemania y me comentaba, pero ¿cómo puede ser los cómics, la homosexualidad? Digo, mira, pará, porque los cómics son una fuente histórica muy importante y esa investigación en gran parte, estaba financiada por Alemania. O sea, estaban haciendo un gran desastre sobre este investigador pobre que recibía fondos de Alemania porque a Alemania le interesaba que se utilizara esos cómics para estudiar historia, porque son una fuente muy importante para la historia. Entonces, yo creo que por eso hay que entender bien el sistema antes de intentar cambiarlo. El que quiere cambiarlo desde afuera, o sea, hay que cambiarlo, hay que interactuar entre el que está de afuera y ve algunas cosas que uno que está adentro no ve, y el que está adentro y te dice, mira, pasa esto. A ver, ¿cómo podemos, vos y yo, cómo podemos hacer para que esto mejore? Esto es inaudito. ¿Cómo puede ser que tengamos dedicación exclusiva y que para poder hacer algo que nos dé un poco más de dinero, tengamos que hacerlo clandestinamente o tengamos que hacer convenios que llevan años? Eso me lleva a una palabra que Argentina la puso de moda, que es el blue. Así como tenemos un blue, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos? Una educación blue. Miren, en la informática está pasando eso. Como la oferta educativa, sobre todo en ámbitos universitarios, no se amplía, no cambia, o de alguna manera sigue más o menos la misma cantidad de currícula, apareció una educación blue, lo cual está absolutamente mal. No porque sea mala la educación, sino porque de alguna manera es no estructurada. No está de ninguna manera, no se sabe si esto es igual a aquello, si a aquel le están enseñando esto, aquello. Entonces, hay una respuesta de mercado, ahí sí tenés una respuesta de mercado ante una demanda no cubierta. Y de alguna manera está pasando con la investigación algo parecido. Hay una investigación blue, que es la que hacen las empresas, ¿no es cierto?, con sus propios recursos, a veces usando gente de la ciencia, a veces no, a veces... Y la hacen, porque no compren, y en esto sí lo conozco bien, el discurso de que en realidad no, porque lo que hacen es algo que finalmente es una aplicación tan tonta que no hace falta nada de ciencia. Macana, no es competitivo uno en el mundo si no tiene algo absolutamente disruptivo. Innovador, ¿no? Sí, tal cual. ¿Está? Tal cual. Perfecto. Bueno, si me disculpan, ya se nos hizo un poquito largo, pero tengo unas preguntas de algunos de los que nos están viendo, así que si no les molesta, voy a intentar leerlas. La primera, ¿qué legislación modificaría o propondría, si no existiera, para facilitar el desarrollo de emprendimientos tecnológicos en el país? ¿Lo haría como una política general o cree que mejor sería trabajar e incentivar la innovación en sectores específicos de la producción? Bueno, en mi caso, yo trabajaría más sobre todo el tema de regulaciones laborales, impositivas. Empezaría por ahí. Y después iría hacia lo que ya está en innovación y vería cómo está reglamentado y cómo se puede implementar. Pero para mí, si no hay un cambio en las reglas económicas,
todo lo demás es pura cosmética. Coincido. Yo creo Carlos, que hay que incentivar a nivel global, es decir, por ejemplo, pronto para los emprendedores, estamos hablando de la innovación en universidades, científicos innovadores, pero poniendo algunos fondos extra para algunas especializaciones, porque genérico, no somos un país tan grande como para poder hacer de todo. Nosotros tenemos que tener una matriz de especialización. Que se ha ido produciendo con los años a partir de que algunos trabajaron en determinadas áreas y no en otras, pero de alguna manera sí priorizaría aquellos que estén más ligados a determinados nichos que por otra parte son interesantes para Argentina, inclusive como estrategia de país, digamos, ¿no? Correcto, coincido. Otra pregunta, ¿qué tipo de acciones serían necesarias para dar a conocer a la población la importancia del conocimiento en el desarrollo económico? ¿A través de qué medios? Bueno, a mí me parece que muchas veces el ejemplo es el mejor medio, ¿no? Yo creo que con lo que estamos viviendo en la pandemia ha habido muy buenos ejemplos de desarrollos por parte de científicos, de investigadores con CONICET, pero también ha habido mucha injerencia ideológica sobre medidas que se han tomado. Entonces, eso genera una falta de credibilidad en la comunidad científica. Entonces, yo te puedo hablar de muchos medios, o sea, se pueden hacer desde series de televisión hasta películas, hasta charlas con científicos. Tecnópolis no, porque me parece que Tecnópolis es un gasto enorme que no sirve para nada. Ferias de ciencia, ¿no? Yo me eduqué en Estados Unidos y, bueno, era muy común hacer ferias de ciencia interestatales, colegios. Hay muchísimas formas que se pueden implementar, pero creo que ante todo, primero hay que recuperar la credibilidad de la ciencia por parte de la población. Creo que es algo mundial, ojo. Me parece que hay todo esto de la pandemia, la ciencia en algún punto quedó desacreditada, en algún punto fue revalorizada y en algún punto quedó desacreditada para algunos, pero en Argentina específicamente creo que quedó muy desacreditada porque se ideologizó, lamentablemente se ideologizó mucho. Entonces yo iría primero por la credibilidad. Yo creo que también hay que contar los ejemplos, hay que contar los casos de argentinos que están haciendo cosas muy buenas y que me disculpe cualquiera, no es, lo voy a mencionar con algo que es muy paradigmático para mí, verlo un presidente recibiendo a Elegante y esa es la figura y no recibiéndolo al ver a Emiliano Kragerman que manda nanosatélite al espacio, a mí me parece que hay un mensaje totalmente contradictorio. Sí, coincido también con eso. Bueno, acuérdense de la sociedad científica que estamos haciendo este tipo de eventos justamente para que se conozca cuál es la actividad científica y que todos podamos opinar de qué es lo que habría que hacer, ¿no? ¿Qué creemos que habría que hacer? Les leo la última pregunta y ya los libero. ¿Qué factores extratecnológicos, sea institucionales, culturales, etcétera, influyen en la formación de capital humano y económico que impiden el crecimiento económico de Argentina? A ver, te dejo, Carlos, que conteste vos porque tengo que pensar. Para mí hay dos razones. Primero, el mercado de capitales. Argentina no tiene un mercado de capitales, lo cual nos hace absolutamente dependientes y lamentablemente nuestros empresarios o emprendedores o los mejores proyectos van a buscar financiamiento del exterior porque el mercado de capitales lamentablemente está para financiar nuestros déficits. Entonces, y es un mercado muy pequeño. Y entonces tenemos una cantidad de gente argentina que tiene el dinero bajo el colchón de una manera u otra que no se aplica, o que la tiene, pero la tiene invertida en otro lado, lo cual finalmente hace que no tengas un mercado de capitales para desarrollar este tipo de cosas. Y en cuanto al capital humano es porque no estamos viendo que el sistema educativo tenga las transformaciones necesarias. Si no hacemos una transformación de nuestra gente en cuanto a qué, cómo y cuáles son los métodos educativos, seguramente vamos a tener hipotecado nuestro futuro porque no vamos a tener la gente para poder hacer las cosas que se tengan que hacer. Mira, con respecto al mercado de capitales estoy de acuerdo, pero yo entiendo por qué la gente no invierte, ¿no? En un país que sin seguridad jurídica me parece que es imposible invertir y con reglas tan obtusas tampoco.
Y con respecto a lo educativo, yo creo que sí, creo que se tiene que trabajar muchísimo sobre la currícula de las universidades, sobre las escuelas técnicas, sobre una educación que realmente hace 1 año y medio que venimos mal con la educación, con universidades cerradas. La educación online puede llegar a funcionar, es interesante porque puede llegar a ser una forma de un agregado a lo que ya se venía haciendo, pero hay educación presencial que es irreemplazable, especialmente en primaria y secundaria, donde la socialización es imprescindible. Nosotros vamos a trabajar mucho sobre el tema educativo en todos los niveles. Sí, yo te corrijo, dijiste venimos mal el último año y medio, yo creo que venimos peor el último año y medio, venimos mal peor, desde hace 50 años, ¿no? Más o menos. Sí, pero digamos que el peor pico fue el último año y medio con este cierre de escuelas y cierre de universidades, que no ocurrió en la misma medida en otras partes del mundo, donde lo último que se cerraba eran las escuelas, ¿no? Y lo primero que se abría eran las escuelas. Tal cual. Bueno, les agradezco, damos por terminado este momento especial. Realmente ha sido muy gratificante para mí, bueno, verlo a Carlos, que hace un montón que no nos veíamos. Y bueno, nos tenemos que juntar algún día a seguir discutiendo esto los tres, porque creo que da para mucho. Creo que muchas coincidencias, muchas cosas por hacer, muchas cosas mal, pero también muchas bien. Y creo que de esas cosas que están bien nos tenemos que tomar como para empezar el crecimiento trabajando todos juntos de la mejor forma que se pueda, teniendo en cuenta que somos argentinos. Sí, yo también soy optimista. Yo también soy optimista. Tenemos la gente para hacer la transformación. Sí. Ahora Por eso los invitamos a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Adiós, gracias. Hasta luego.